Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Vidal. A mí me correspondió el tema de optimización no lineal. La optimización no lineal es un método por el cual se optimiza ya sea maximizando o minimizando una función objetivo. Esto teniendo en cuenta las distintas restricciones dadas. Se caracteriza porque la función objetivo o alguna de las restricciones son no lineales. Esto nos permite enfrentar una serie de aplicaciones prácticas que requieren una representación a través de funciones no lineales. La optimización no lineal en MATLAB está dada por la optimización no lineal basada en problemas. Esta entonces resuelve los problemas de optimización no lineales en serie o en paralelo utilizando el enfoque basado en problemas. La optimización no lineal basada en Solver resuelve los problemas de programación semi-infinita y de minimización no lineal en serie o en paralelo mediante el enfoque basado en Solver. Y la optimización multiobjetivo resuelve problemas de optimización multiobjetivo en serie o en paralelo. Aquí nos centraremos entonces en la optimización no lineal basada en Solver, donde tenemos las siguientes funciones. fminBND, esta encuentra la función mínima de una variable en un intervalo fijo. fmincon, busca el mínimo de una función multivariable no lineal restringida. fminsear, esta encuentra el mínimo de una función multivariable sin restricciones usando el método libre de derivativos. fminunc, esta busca el mínimo de una función multivariable sin restricciones. Y fcminc busca el mínimo de una función no lineal multivariable con restricciones semi-infinitas. Ahora veremos entonces la sintaxis de cada una de estas funciones. Tenemos entonces la función fmincon, tenemos fun, que es la función objetivo, x0, que son las condiciones iniciales, a y b son las restricciones de desigualdad lineal, aeq y beq son las restricciones de igualdad lineal, lb y v son los límites inferiores y superiores, nullcon es donde se encuentran las restricciones no lineales y options son las opciones de optimización. Para la función fminBND, entonces tenemos que es de nuevo nuestra función objetivo, el límite inferior y el límite superior, y las opciones por las que queremos que nos resuelva el problema. La sintaxis para la función fminsear, tenemos que nuestra función objetivo, las condiciones iniciales y las opciones por las que queremos que nos resuelva el problema. La sintaxis de la función fminunc tiene una sintaxis muy similar a esta. Vemos de nuevo que es nuestra función objetivo, las condiciones iniciales y las opciones por las que queremos que resuelva el problema. Para la sintaxis para la función fminsem, entonces tendríamos de nuevo la función objetivo, las condiciones iniciales, n-teta, que es el número de restricciones semi-infinitas, semincom, que son las restricciones semi-infinitas, y de nuevo a y b, que son las restricciones de desigualdad lineales, aeq y beq, que son las restricciones lineales de igualdad y los límites superiores e inferiores y las opciones por las que queremos que nos resuelva el problema. Ahora visto esto, entonces vamos a mirar un ejemplo donde nos piden resolver, hallar el mínimo de esta función, que es 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 3x1 por x2. Nos dicen que esta está sujeta a estas condiciones, que menos 2x1 más x2 menos 1 es mayor o igual que 0, x1 y x2 menos x1 por x2 menos 1 es menor o igual que 0, y estas serían condiciones de desigualdad, y tendríamos una condición de igualdad que es x1 al cuadrado por x2 más x1 por x2 al cuadrado menos 2 igual a 0. Entonces ahorita para resolver este problema lo veremos en MATLAB.
Entonces, bueno, tenemos nuestro ejemplo número uno. Entonces, lo primero que vamos a realizar es definir una función para nuestras restricciones. Tendríamos nuestra restricción número uno, que es esta que tenemos acá, una restricción de desigualdad. La restricción número dos, que también es una restricción de desigualdad. Y tendríamos una tercera restricción, pero esta es una restricción de igualdad, por esto la ponemos así de esta manera. Ya definidas nuestras restricciones, entonces ahorita lo que vamos a hacer es definir nuestra función objetivo, que nuestra función objetivo es esta que tenemos acá, la definimos, que nos queda de esta manera. Ya podemos aplicar entonces la función f-min, entonces tendríamos la función objetivo, que es esta que nos damos como f, los límites, las condiciones iniciales, que sería x1 igual a 1 y x2 igual a 1. En estas tendríamos las restricciones de desigualdad y las restricciones de igualdad. Aquí ya hemos dado nuestras restricciones, entonces estas las dejamos como las matriz 0. Y llamamos entonces a las restricciones que ya habíamos escrito acá. Y ya dado esto, entonces podemos correr nuestro programa y encontramos que la solución para los valores mínimos de esta función es 0.8382 y 1.1814. Ahora, entonces veremos un segundo ejemplo que nos dice determinar el despacho económico de generación para las siguientes plantas térmicas cuando entregan un total de 150 megavatios. Aquí tenemos las curvas de los costos que tienen las curvas de costos tienen las siguientes funciones. Entonces, para los costos para la planta número 1 tiene esta función, los costos para la planta número 2 tiene esta función, los costos para la planta número 3 tiene esta función, y tendríamos los límites de generación para cada planta. Estos serían para la planta número 1, para la planta número 2 y para la planta número 3. Y también tenemos las pérdidas de potencia que están dadas por esta función. Para resolver entonces este problema, lo veremos en MATLAB. Entonces tenemos nuestro ejemplo número 2. Entonces aquí tenemos nuestras condiciones iniciales. Vamos a definir que cada planta inicia produciendo 20 megavatios. Nuestras condiciones de desigualdad y de igualdad lineales, como podemos ver acá, no son lineales, entonces estas se representan con la matriz 0. Los límites superiores, los límites inferiores, perdón, son estos que tenemos acá. Entonces vemos que para la planta número 1 es 10, para la planta número 2 es 10 y para la planta número 3 también es 10. Los límites superiores para la planta número 1 es de 85, para la planta número 2 es de 80 y para la planta número 3 es de 70 megavatios. Ya entonces tenemos definido estos parámetros, nos falta, entonces viendo la sintaxis de la función f-min, vemos que nos falta la función objetivo y las restricciones. Entonces vamos a iniciar con la función objetivo. Entonces tenemos nuestra función objetivo, entonces definimos una función para la función objetivo que depende del vector P. Entonces tendríamos el costo para la planta número 1, el costo para la planta número 2, el costo para la planta número 3, y nuestra función objetivo sería igual a la suma del costo de la planta 1 más la suma del costo de la planta 2 más el costo de la planta 3. Ahora entonces definimos una función para las restricciones. Entonces tendríamos, esta es nuestra restricción, que sería de las pérdidas de potencia, y tendríamos una restricción de desigualdad que está dada por esta función, y las restricciones de igualdad, como no tenemos restricciones de igualdad, es la matriz 0. Entonces ya tenemos nuestro ejemplo 2, ya tenemos todo lo que nos pide en la sintaxis. Ya llamamos entonces nuestra función objetivo, nuestras restricciones,
y podemos ahora sí ejecutar. Entonces acá obtenemos que que para que el costo sea mínimo, la potencia generada por la planta uno debe ser de 39,64 megavatios, de la planta 2 debe ser 54,24, de la planta 3 debe de ser 57,71, con un costo de 1.610 pesos. Y acá tendríamos dos ejercicios propuestos para practicar un poco lo antes visto. Muchas gracias.